Buen día, muchachos, buen día a todos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de características de los seres vivos. Nosotros, muchachos, como seres vivos, ya sean organismos unicelulares, ya sean plantas, ya sean hongos, animales o incluso nosotros como seres humanos, vamos a tener características en común. ¿Cuáles van a ser estas características? Van a ser las que vamos a ver el día de hoy. La primera característica es la estructura celular. ¿Qué quiere decir? Nosotros como seres vivos, nuestro principal requisito para ser considerados seres vivos es estar constituido por una o más células. Si recuerdan en el tema anterior, los factores se dividían en abióticos y en bióticos. Los factores bióticos, ¿qué quieren decir? Los factores que ya tenían vida se consideraban a partir de la célula. Entonces, nosotros como seres vivos, nuestra estructura fundamental y estructural es la célula. ¿Para qué nos sirve la célula? Nos sirve para los procesos de respiración, procesos de reproducción, de crecimiento, de nutrición. En las plantas les sirve para los procesos de la fotosíntesis y pues en demás funciones vitales, ya sea un organismo unicelular, un virus, o ya sea una tortuga, un oso polar, todos tenemos células. Esa sería nuestra primera característica. La segunda característica, muchachos, va a ser el metabolismo. ¿El metabolismo qué es? Van a ser todo el conjunto de procesos químicos que va a haber en nuestro organismo para producir energía. Obviamente no nada más nosotros como seres humanos tenemos metabolismo. Aquí les puse también un flamingo y un rinoceronte también tienen metabolismo. ¿Para qué hacemos esos procesos químicos? Para producir energía, para poder nosotros crecer, el rinoceronte para poder correr a buscar su alimento, para poder mantener su forma, el flamingo para poder cazar peces. Nosotros como seres humanos poder hacer esto requiere energía. Entonces, muchachos, por eso es muy importante el metabolismo. También nos sirve para ayudarnos a crecer, nos va a servir en la reproducción, nos sirve para la reparación de tejidos y demás procesos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. El metabolismo se va a dividir en dos, en el anabolismo y en el catabolismo. El anabolismo, muchachos, va a ser la síntesis o la formación de las moléculas nutritivas, como las proteínas. Y el catabolismo va a ser lo contrario, va a ser la destrucción o el rompimiento de las moléculas. ¿Para qué? Para procesos de asimilación, de la excreción o para producir los desechos, ¿sí? Todo lo que nosotros ya no necesitemos se va a catabolizar. La organización celular, muchachos, sería nuestra tercera característica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene diferencia con la estructura celular? La organización celular se refiere a que nuestras células van a estar organizadas en ciertas ramas. Sí, en organismos que son de una sola célula, ahorita les dije virus, perdón, era bacterias, ellos pues nada más van a estar constituidos de una célula, pero también depende la cantidad de células que nosotros tengamos. Si ya tenemos más de una célula, nuestras células se van a organizar y van a formar tejidos. Nosotros como seres humanos, cuando nos empezamos a formar en el vientre de nuestra mamá, empezamos a dividirnos en células y las células empiezan como que a estar en blanco, si lo pudiéramos imaginar así, y a esas células les vamos a llamar las células madre. Son células blancas, puras, que todavía no tienen un destino dicho. Entonces empezamos con las células madre. De ahí, muchachos, ya nuestros procesos de desarrollo le van a decir a cada célula para dónde se va a ir. De ahí unas células se van a convertirse en células nerviosas, que son nuestras neuronas. Otras células madres se van a convertir en células cardíacas, que se van a ir para el corazón.
Otras células madres se van a ir a las células musculares, que nos van a servir para nuestros músculos. Otras células madres se van a ir a las células intestinales y otras células madres se van a ir a las células hepáticas. Otras células se van a ir a las células sanguíneas. Y así, muchachos, se van a ir dividiendo a partir de las células madres. Al conjunto de células de un mismo tipo, por ejemplo, las células nerviosas, se fueron todas y en conjunto formaron al cerebro. El conjunto de células, muchachos, le vamos a llamar tejido. El tejido va a formar el órgano y el órgano va a formar los aparatos y sistemas de un organismo. Así como nosotros tenemos células nerviosas, células cardíacas, células musculares, también un pajarito las va a tener, también nuestro perrito las tiene. También en ellos tienen esa diferenciación celular y es nuestra tercera característica. Nuestra cuarta característica, muchachos, es la homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Va a ser la capacidad que tenemos nosotros como seres vivos de poner en marcha ciertos mecanismos para mantener el equilibrio de las funciones de nuestros órganos internos. Un ejemplo que es el más claro, nuestra temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura como entre 36 y 37 grados. Cuando nosotros tenemos una elevación de la temperatura, por ejemplo, que empezamos a hacer ejercicio, empezamos a correr, entonces nuestro cuerpo se empieza a calentar. Nuestro mecanismo como seres humanos para mantener el equilibrio en mi temperatura, que es sudar, ¿sí? Empiezo yo a sudar y mi cuerpo ya va a regular mi temperatura. Al contrario, si empieza a hacer mucho frío y mi temperatura empieza a bajar, ¿qué voy a hacer yo o qué va a hacer mi cuerpo? Empieza a temblar, mis músculos se empiezan a mover para generar calor y así mantener mi temperatura. Eso es homeostasis, muchachos, mantener el equilibrio en toda la función de nuestros órganos internos. Yo les puse de ejemplo la temperatura, pero hay muchos procesos internos, muchos procesos fisiológicos que tienen que estar en homeostasis. También, como nosotros tenemos esos procesos, los animalitos también los tienen, las plantas también los tienen y todos los seres vivos también van a tener esta característica. La siguiente característica, muchachos, es la reproducción. ¿Qué es la reproducción? La capacidad de producir individuos iguales o semejantes a sus progenitores. Todos los organismos se van a reproducir por sí mismos, ¿sí? Y va a haber dos tipos de reproducción. Una va a ser la reproducción asexual. La reproducción asexual, muchachos, es la en la que interviene una sola célula, o un organismo o un fragmento del organismo. Ahí no necesitan de dos organismos para crear individuos, ¿sí? En el asexual, el organismo por sí solo puede reproducirse. El ejemplo que más claro yo creo que todos hemos visto es una lombriz. Ahí la lombriz se va a reproducir con fragmentos de ella misma. Si ustedes la cortan, pues ya son dos lombricitas y así se van reproduciendo. Otro organismo asexual es la estrella de mar. También ese se reproduce por sí misma. Y la reproducción sexual, muchachos, es en la que intervienen dos células sexuadas. En el caso de los seres humanos, es el espermatozoide y el óvulo. Son dos células sexuadas, ¿sí? Ahí se tienen que juntar esas dos para poder producir individuos. En el caso de la mayoría de los organismos que nosotros conocemos, o que tenemos más contacto, con los que tenemos más contacto, pues son reproducciones sexuales. Entonces, esta sería otra característica de nosotros como seres vivos. Les voy a dejar ahí nada más para que investiguen las plantas qué tipo de reproducción tienen. Ahí investiguenlo para ver cuál sería el tipo de reproducción de las plantas. Otra característica, muchachos, es el crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo
se refiere primero el crecimiento, a que aumentamos nosotros de dimensión, y el desarrollo se refiere a todos los procesos que pasas como ser vivo. Un ejemplo de crecimiento es cuando nosotros como seres humanos estábamos bebés y pues ya crecimos de dimensiones, nos vamos desarrollando más en nuestros sentidos, en nuestros órganos y pues ya crecemos como un adulto. El desarrollo constituye las diversas etapas por las que transitan los seres vivos durante su ciclo de vida. Yo aquí les puse pues el más ejemplificado, que sería como una oruga se convierte en mariposa. Sí, esas serían sus etapas del desarrollo. Los insectos tienen 4 etapas. La primera es el huevecillo, la que sigue es la larvaria, luego el capullo y luego el adulto. Las arañas tienen 3. Ellos primero pasan por la etapa de huevecillo, luego la juvenil y luego el adulto. Depende del tipo de especie, es el tipo de etapas que tienen, ¿sí? Pero a eso se refiere, perdón. Crecimiento se refiere a aumentar nuestras dimensiones y desarrollo a todas las etapas que vamos recorriendo a lo largo de la vida. La irritabilidad, muchachos, es otra característica que compartimos todos los seres vivos. ¿Qué es la irritabilidad? Perdón. Va a ser la capacidad que nosotros tenemos como seres vivos de responder a estímulos internos y externos. Cualquier tipo de estímulo va a provocar algún tipo de respuesta. Va a haber estímulos, ya sea olores, sabores, la luz, las texturas, estímulos auditivos y demás. Todo lo que sea un estímulo para nuestros sentidos. Un ejemplo de irritabilidad, muchachos, los girasoles. Cuando ellos perciben la luz del sol, van a girar su flor hacia donde está el sol. ¿Sí? Otro ejemplo, un gato se asusta por algún ruido y se va a erizar toda su piel. Un ejemplo de nosotros, un estímulo. Nos entra algo de polvito a la nariz y empezamos a estornudar. Todo eso es irritabilidad, muchachos. Y la adaptación. Esta sería nuestra última característica. La adaptación, muchachos, es la capacidad de ajustar los cambios en su cuerpo con el fin de sobrevivir a los cambios del medio ambiente. Nosotros, como organismos, vamos a tener cambios progresivos y se van a manifestar de distintas maneras. Vamos a cambiar algunas estructuras, pueden ir cambiando de color para ajustarse al medio, pueden ir adoptando color de camuflaje o algunos comportamientos pueden cambiar. Todo eso, muchachos, es por el proceso evolutivo y la selección natural. A lo mejor este camaleón no cambiaba de color antes, pero uno salió con un defecto que cambiaba de color. Y de ahí, los que sí cambiaban de color, pues sobrevivían más que los que no. Entonces fue habiendo una selección natural de que los camaleones, que cambiaban de color, sí sobrevivían, entonces los que no se fueron muriendo. Y eso es lo que va pasando, muchachos, la adaptación. O en el caso de los búhos o de las mariposas que tienen una carita de búho, ¿sí? Esas mariposas es más probable que con su camuflaje sobrevivan más que las que no, entonces ellas, como van sobreviviendo más con esos colores, pues van teniendo hijos iguales y así se va creando la adaptación. Bueno, muchachos, esto sería todo de la clase de hoy de características de los seres vivos. Espero que tengan muy buen día y chequen en la plataforma su actividad que les dejé. Nos vemos.